Hola amigos de la República, hoy estamos con Eduardo Darjant. Él es politólogo y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con él vamos a conversar un poco sobre la actualidad política del país. Eduardo, bienvenido, muchas gracias por aceptar la entrevista. No, gracias por la entrevista, Enrique. Usted dice en un artículo que para entender la polarización y la desconfianza de los peruanos, es un artículo reciente, me parece que la Encerrona, ¿no? Hay que reconocer que la ciudadanía, y lo cito textualmente, ha confirmado muchos de sus prejuicios políticos. Exactamente a qué tipos de prejuicios se está usted refiriendo para entender este clima Es enrarecido que ya nos que, acompaña mucho tiempo. es que de alguna manera el periodo que hemos vivido, yo diría en los últimos 6, 7 años, ¿no? Desde el 2016, pero con mucha fuerza, con la llegada de Pedro Castillo al poder, ha confirmado mucho de los temores de los bandos más polarizados, digámoslo así, ¿no? Mm, Por un lado, el movimiento antifujimorista que se moviliza en segunda vuelta partía de una premisa que era el fujimorismo llegar al poder puede ser todavía un peligro autoritario, ¿no? Y la derecha ujú. que apoyaba el fujimorismo te decía, son exageraciones, eso ya pasó. Pero creo que los últimos acontecimientos, desde el ascenso de Dina Boluarte y lo que hemos visto en las muertes producidas en las protestas Este, de fin del año pasado, inicios de diciembre, este, le dan la razón a ¿no? ese sector Diciembre, político. enero, le dan la razón a un sector político que ha visto cómo, primero, los medios de comunicación se comportan de dos maneras muy diferentes, de los grandes medios, ¿no? Frente a Castillo que a Boluarte. Segundo, que se tolera, ¿no? De nuevo, se construyen narrativas y se tolera lo que sucedió con la represión del sur, que nuevamente trae pues heridas profundas en el país, ¿no? Dramas nacionales, que es que los muertos no pesan igual. Hay gente todavía que sigue repitiendo la violencia en las protestas dio lugar a, ¿no? Y en realidad cuando uno ve es que fake news, malas decisiones de comando y sobre todo una narrativa de gran conspiración comunista dando lugar a unas acciones que no cumplieron con una serie de requisitos de cuidado, de derechos humanos, de control de la protesta, que mal que bien, con grandes diferencias regionales, el Perú había introducido ya desde la transición democrática, ¿no? O sea, aprendimos a manejar protestas, aprendimos a entender esto de la conflictividad social de otra manera, y sin embargo, en pocos meses todo eso se cae. Entonces, y no pasa nada, ¿no? Una fiscalía que se alinea con el Congreso, un Congreso que se alinea con el Ejecutivo, con la idea de quedarse. Entonces, el sector que veía con temor la posibilidad de un gobierno de derecha más autoritario, donde los grandes poderes se alineen, que lo había visto en elecciones democráticas Y 2011, violador de derechos humanos, además, ¿no? y con violaciones de derechos humanos, además que con reportes independientes que te muestran que esto no fueron Mm, errores, sino y investigaciones que van arrastrando los pies, la sensación que te queda para ese sector es que sí. es que se puede construir un gobierno de Mm, tintes autoritarios, donde muchas de estas cosas pues se pasan por lo que... Y no quiero hacer una equidistancia, porque creo que la prueba ácida de los muertos es algo que todavía no hemos pasado por nuestros autoritarismos de izquierda, pero digamos, la derecha también, las élites empresariales, los votantes limeños, que le temen al radicalismo que se exageró, se planteó en campaña y todo lo demás, también han confirmado muchos de los temores con el gobierno de Castillo, con la actitud de Perú Libre, con la tolerancia de grupos de izquierda que habían dicho durante la campaña que ellos eran diferentes a la izquierda dura, que también hay un peligro democrático allá, ¿no? Castillo señalando que también, o sea, un gobierno corrupto, lleno de nombramientos de la peor calaña patrimonialista, pero defendida con retórica de Revolución de Octubre, ¿no? Eh, claro. ¿no? Y, ¿No? pero además Entonces, autoritario, ¿no? Porque finalmente autoritario, porque por último, un golpe de Estado, o sea, que sea torpe, que sea mal hecho, no que deja haya de, sido, no deja de ser no deja golpe, de ser un claro. golpe de Estado, y además con todos los antecedentes de improvisación y cuchipandas del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, nuevamente, el sector de derecha, el sector ve esta situación y en realidad lo que le está diciendo Vladimir Cerrón todos los días es, no hice lo que quería hacer porque no tuve fuerza.
pero de haber tenido más fuerza, más congresistas, se pudo haber hecho. Y finalmente, lo que creo que queda para todos es que hay un mundo intermedio, producto de la creciente informalidad, debilitamiento de la política, ausencia de propuestas programáticas, donde tienes un montón de congresistas que llegan al Congreso acercándose a candidatos, con pequeños apoyos regionales, con agendas muy particulares, que se adecúan perfecto a los autoritarios de un lado o de otro, ¿no? Un centro Ese maniobrable, digamos, algo así. un centro pragmático, pero que no tiene ideología de centro. Lo que tiene de centro es que no termina de ser de la comparsa de un lado o de otro, pero sí se presta a garantizar continuidad, pedir puestos en ministerios. Un centro parasitario, que extrayendo beneficios, y en ninguno de los casos, si te das cuenta, con una agenda de preocupación nacional ni programática, porque finalmente la derecha está más preocupada por poner este orden con el que sueña muchas veces, que supuestamente es reconocido y querido por todos, pero que es muy de ellos. La izquierda, con esta retórica radical, este, muy dura de cambio constitucional y todo, pero en la práctica llenándose de las malas prácticas de gobiernos anteriores y profundizándolas incluso, ¿no? Clientelizando cosas que no eran clientelizables, que estaban mejor, que tenían mejor nivel técnico, y con esta retórica grandota, ¿no? En realidad, pues, queremos cambiar, queremos hacer del gobierno un gobierno para el pueblo, y eso implica ¿qué? Meter a mis amigos, hacer contratación. Entonces, tampoco por ese lado. Y en el centro no tienes una fuerza moderadora para la reforma, sino que tienes todo lo contrario, un espacio pidiéndote más cosas, ¿no? Entonces creo que era una situación mala la que tenía el Perú en el 2016, pero en Ahora es estos dos peor. años es peor, y queda claro en la siguiente elección que la desconfianza va a ser muy alta, ¿no? Porque además los órganos y espacios que ayudan a moderar esto, Jurado Nacional de Elecciones, Fiscalía de la Nación, también han sufrido degradaciones, Defensoría del Pueblo, que los Bueno, hacen menos confiables, ¿no? están detrás del jurado en realidad, todavía no lo degradan, ¿no? Pero No, pero ya, yo creo que no, o sea, yo no estoy diciendo que este jurado ya se haya degradado, lo que estoy diciendo, porque creo que eso es obviamente una exageración, pero lo que estoy diciendo es que ya se introdujo la ah, idea de que el jurado es el que hace la trampa. claro, con Entonces, la OMP, ¿no? una Una cosa idea, así, claro. ¿no? O la OMPE, una idea que destruye la mínima confianza necesaria y que luego te dispara los pies, porque el día de mañana, imagínate que Keiko Fujimori gana la segunda vuelta con 3 puntos de diferencia, 2 puntos de diferencia. Van a decir lo mismo que Todo Trump el lo que, 2021, claro, obvio. todo lo que ha construido en este tiempo, ojo, y el 2021 Pedro Castillo en su primera declaración usó la misma retórica, ¿no? Hemos visto los resultados, vamos a esperar con paciencia porque se puede estar, no, los términos no me los acuerdo, pero también da la sensación de que si no le daban la razón podía denunciar que había habido. Entonces, estamos construyendo una situación en la cual eh, es muy difícil darle legitimidad a un ganador, incrementando las distancias y generando un país que ante la ausencia de reformas pues se vuelve cada vez menos esperanzador para vivir, para quedarte, como muestran pues todas las encuestas, ¿no? Lo cual es espeluznante, ¿no? La cantidad de jóvenes que se quieren ir del país hace referencia un poco a lo que ocurría en los años 80, ¿no? Es Bueno, espeluznante porque las condiciones no son las de los años 80. O sea, lo que es espeluznante es que buenos gobiernos, si el Fujimorismo no hubiese atacado y petardeado a PPK, si es que hubiesen habido mejores opciones para el 2021, si es que estos grupos que se han radicalizado y que ven todo conspirativo y que le hacen creer a la gente que sus problemas son por las consultorías caviares o por el, eh, o porque le das dinero al cine, digamos. o porque le dan dinero al cine y no ves el sustrato, no, o sea, perdemos tiempo en ese episodio cuando en realidad hemos acabado reformas que iban desde pequeñas a mínimas, no eran las reformas que nos pide la OSD, ¿no? Pero que iban desde Toledo, Alan, ¿no? Humala, había continuidad de políticas. Había ciertos congresistas, digamos un 20% Había del cierto Congreso, 25%, consenso sobre cosas que ya no se podían traspasar. Se había por lo traspasar. menos llegado a ciertos límites, ¿no? Se Lo que desdibujaron por Cerrón, completo, ¿no? lo que Cerrón llama el gran captura caviar del Estado, yo creo que lo que transmitía más bien era durante el gobierno de
Toledo, Alan, con más choques, pero también con gabinetes más o menos de este tipo. Humala también, eran gabinetes donde tenías gente de derecha en unos sectores y gente más vinculada a progresismo en otros. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente que ve técnica en esos temas viene pues de sectores y tiene preferencias ideológicas también, pero también tiene un sustrato y unos grandes acuerdos. Jaime Saavedra fue denunciado por la izquierda en su momento por ser un derechista metido en temas de educación, ¿correcto? Y en realidad lo que transmitía Saavedra era también grandes consensos en Mm, política educativa que finalmente fueron reconocidos por izquierdas y derechas, y sí, con más críticas de acá, menos críticas de allá, habían rumbos. Yo creo que eso se ha perdido, y en parte se ha perdido porque tampoco se hizo trabajo político para sentarlo. Hay un proceso de informalización enorme en el país que entró a la política, eso lo dijeron diversas personas también desde la izquierda a la derecha, desde diferentes sectores. Este libro de Piero Gessi y José Gallardo ah, sobre qué se puede hacer con el Perú, que te decían, oye, el modelo tiene un límite, claro. necesitamos pensar otras actividades que generen empleo, Diversificación productiva, etcétera. de diversificación productiva. Oye, hay reformas que no se están haciendo. En algún momento te va a explotar el tema social. La informalidad tiene un costo, te va a generar más. La informalidad te genera que construir actividades públicas, formales, sea más costoso, porque rápidamente se puede adaptar a temas de precios y a diferentes cosas. O sea, si yo quiero hacer un sistema de transporte público bueno, tengo que lidiar ya con una masa enorme de informalidad que va a combatirlo, va a lucharlo. Entonces, eran proyectos políticos grandes que no se han dado, ¿no? Y creo que esa es la situación ahora, ¿no? Que tienes no solamente ese sustrato, sino una enorme desconfianza, que es de lo que hablo en el artículo, ¿no? Estamos llegando a ser muy difícil llegar a algunos temas de consenso. Tú ves la lista de reformas que plantea la OSD y van a decir que son reformas caviares, ¿no? O sea, hemos llegado a ese absurdo, temas donde había consensos de cosas importantes. Hablar de honestidad en el sistema de justicia ya es caviar. Hablar, y eso es bien complicado, ¿no? Porque, de nuevo, te dice, no, son dos bandos en disputa. ¿No? Se lo he escuchado a Jaime de Altaos el argumento, ¿no? Hay dos bandos en disputa, pero uno de los bandos recibe llamada de los hermanitos, se toma fotos y es parte de este tipo de mafias que se van metiendo. Entonces, no, yo creo que es muy difícil. Es decir, habría dos bandos en disputa, creo yo, si el bando que critica las propuestas del mundo más de ONGs o de sociedad civil estuviera conformado por eso que había antes, que eran muchos técnicos de derecha dialogando en estos temas, ¿no? Yo creo que esa discusión ya no se da porque esos técnicos de derecha o gente vinculada a propuestas que no eran las más de izquierda, ¿cómo se llama el grupo de donde está gente pues tan valiosa como Yanis Seinfeld y otras personas, ¿no? Hoy ya todos son de alguna manera caviares o están con agendas que no son las correctas, ¿no? Entonces, yo creo que no se trata de grupos en En, pe- disputa, en lo que pelea. hay en pelea, lo que hay, por supuesto, puede haber discrepancias, puede haber, pero Pero lo ¿qué que hay? hay cada vez más son una serie de intereses corruptos, inmediatos, particulares, que han entrado a la política y que se valen muy bien de estos discursos grandilocuentes para seguir controlando partes del sistema, ¿no? Y que la única forma de romperlo es, me parece, es construir una representación diferente donde haya consenso en las diferencias, bueno, perdón, reconocimiento de las diferencias, tú estás más a la derecha, tú estás más a la izquierda, pero consenso en temas que están ahí cantaditos, o sea, te la dice la OSD. ¿Cuántos de esos temas que están ahí tienen interés en el Congreso, en el propio Ejecutivo, o podemos llevar como de consenso, ¿no? Reformas del ser sistemas sociales, meterte al tema de salud implica pelearte con mafias privadas dando sistemas de salud paralelos. ¿Eso qué es? ¿Eso es caviar? ¿Eso es de izquierda? ¿Eso es de derecha? No, eso es de sentido común, ¿no? O sea, un sistema de salud no puede convivir con mafias que penetran al sistema y que además promueven que el sistema vaya mal para que tengas que ir a sistemas privados. O sea, es de sentido común. La discusión sobre la OCDE que se está produciendo en estos momentos y que ya viene en realidad desde hace un buen tiempo, ah, no sé, yo a veces la siento demasiado lejana. Es como que quisiéramos encajar como sea en un escenario
en el que claramente no encajamos, ¿no? Usted cómo lo ve? Es que es absurda la situación, o sea, de nuevo llegamos a una situación terrible, ¿no? En la cual los objetivos están ahí y son muchos de ellos de sentido común. Había cierto consenso técnico en su momento, también no diré político, porque si no, no estaríamos en el problema que estamos, pero había sectores políticos en todos los sectores que decían bien, estabilidad macro es importante, lo hemos vivido en los 80, Ujú, necesitamos tener la inflación bajo control en la medida que podamos controlarlo, es importante mirar el déficit con cuidado, sabemos que las cosas cuestan, pero ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer qué vamos a hacer con esa estabilidad, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a actuar? Y ahí podían darse algunas discrepancias y diferencias, ¿no? Habían quienes creían que el modelo ya con lo que estaba haciendo la gente se iba a organizar, iba a aprovechar las mejores posibilidades. Otros tenían una visión de repente mucho más de intervención estatal, que había que hacer cosas, y otros estaban pues en la mitad, ¿no? Yo creo que, digamos, entre los que han discutido estos temas, lo que sí era evidente es que habían cosas que cuidar y cosas que mejorar. Eh, Creo que además con una serie de alertas de que las cosas venían mal, ¿no? Había una política que estaba claro, desgastándose, no había claro, claro. buena representación, habían temas nacionales que tenían que enfrentarse, la minería, por ejemplo, ¿no? La minería, bueno, la minería puede ser un motor de desarrollo, pero ¿cómo lo hacemos para que se engarce con sus territorios, con las Mm, personas que vienen? Habían temas nacionales que requerían mucho pensamiento y política y que por diversas razones no se dieron. Entonces, nos hemos degradado, yo diría, del 2016 en adelante, eh, nos hemos degradado. No fue gracioso, ¿no? Porque quienes le echaban toda la culpa de los males al modelo neoliberal tendrán que reconocer que estamos peor, ¿no? Y es bien difícil hacer hacer la relación de que todo lo malo pasa por el modelo neoliberal, ¿no? Y del mismo modo, creo quienes defendían ese modelo, a veces en forma demasiado optimista, tienen que darse cuenta que muchas cosas se salieron de control, a pesar de que se mantuvieron ciertos de esos pilares por mucho tiempo. Pero bueno, estamos en una situación peor y luego ahora viene la OCDE y te dice, mira, para llegar a los estándares que queremos, para lo que se requiere pues una estabilidad jurídica, se requiere reducir la informalidad, se requieren servicios sociales de mejor calidad, se requiere combatir la corrupción, el Estado de Acá, Derecho, acaba de ¿no? morir un congresista, lamentablemente, porque la puerta estaba cerrada, ¿no? O sea, el, digamos, el- 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 el Estado de Derecho, exactamente, ¿no? O sea, el Estado de Derecho es importante, los servicios sociales, la pandemia nos ha enseñado que los servicios sociales son insuficientes, eh, cómo construyes una comunidad que se tenga pues mínima confianza de que lo que nos está yendo bien les está yendo bien a todos. Entonces nos pone una lista de tareas que es alta, ¿no? Y dices, entonces, claro, alguien del Congreso nos va a decir, sí, es una lista de tareas buena y tenemos que trabajar hacia eso, pero es completamente irreal. Es completamente irreal porque en ese Congreso hay un montón de grupos que atacan esa reforma. O sea, no solamente que no las hacen, sino que las atacan. Estás promoviendo la informalidad en el transporte, estás promoviendo la informalidad en la educación superior, estás buscando regularizar la condición de profesores que no van a pasar límites mínimos de calidad. lo que hicieron con la SUNEDU es, efectivamente, Es el mejor promover la ejemplo de informalidad. nuevo. Además, Claro, obvio. con esto que te digo, con estas retóricas grandilocuentes que en realidad lo que tienen abajo es cuchipanda, ¿no? Defendemos la real autonomía universitaria y ahora sí las universidades van a poder No. florecer y hacerlo mejor. No, Están lo que floreciendo eso sí, sí, pero nuevamente de otra las forma, ¿no? carreras. Sí, Vuelven exacto. las carreras, la SUNEDU pierde fuerza para Mm, exigir que estándares, eh, y de nuevo la gente dirá, bueno, pues pero finalmente la universidad no es tan grave, pues en las buenas uno verá las buenas, uno verá las malas. No, porque la SUNEDU tenía otro objetivo también, un objetivo más directo de calidad de carreras, que es fundamental que una universidad haga eso, pero también un objetivo de promover que las universidades sean realmente agentes de desarrollo, que se haga investigación, que entren en diálogo con sus comunidades, que ayuden a pensar oportunidades en un mundo donde que es cada vez más difícil ah, engarzarte a este mercado mundial. Entonces, lo que tienes a cambio, a pesar de la gran retórica, es una SUNEDU que
acaba de generar un caos por no haber tomado fuerza o haber tomado posiciones fuertes sobre la creación de carreras, pero que además ahora va a tener enorme poder para controlar qué carreras se abren y cuáles no, y eso pues es una receta para el desastre, y si no se cuidan, una receta para la corrupción. Y los propios creadores del sistema, universidades buenas que estuvieron calladas o que no sacaron la cara por el sistema, ahora tendrán que lidiar con una SUNEDU degradada, ¿no? Entonces, de nuevo, es una situación en la cual decirle a la OECD o la OCDE, necesitamos estas grandes reformas para que agarrar el rumbo, es hablarle a un Estado que ha perdido capacidades, ha perdido calidad, reformas que se han apagado, una serie de organismos constitucionales que han perdido fuerza, una sociedad altamente informal y un Congreso que la representa, Mm. actúa en favor de ella. Instituciones que no solo han perdido calidad, sino que están claramente capturadas, además, ¿no? Sí, me faltó en la ecuación también, creo yo que es lo más complicado, ¿no? Que es un sector privado que tal vez no se dio nunca cuenta lo importante que era estos espacios del gobierno que eran los que permitían controlar esas tendencias más informales, parasitarias del Congreso. Ese sector privado, formal, y de alguna manera concentrado en su actividad primordial y predominante, que mientras fuera la economía bien no le daban atención al otro, ahora tendría que darse cuenta de los enormes costos que tiene que esto se degrade, ¿no? Un sector, pues, además donde, de nuevo, mucha gente dice que se quiere ir, pero lo real es que ya muchos se van. O sea, y ya nos podemos poner, pues, más filosóficos y profundos, es sin una narrativa de comunidad nacional que diga, que le diga al sur, yo tengo algo que ofrecerte y tengo que luchar para que tus condiciones sean mejores y entiendo estés molesto, pero vamos a trabajar en ese conjunto. Y un sector privado que vea que sus intereses pueden estar atados en el mediano y largo plazo con el Perú y con el crecimiento y con las mejores sociales, sin ese tipo de discurso y ese tipo de políticos, este rumbo es un rumbo bien complicado, ¿no? Porque creo que, perdón, déjame quitar el WhatsApp. Es un rumbo bien complicado porque lo que tiene más bien es estas radicalizaciones, o sea, desde Lima, la idea de yo puedo poner orden a estos salvajes que no entienden el progreso, pero lo hacen con 13% de voto, pues 15% de voto, o sea, ni siquiera te da para una estabilidad autoritaria, digamos, ¿no? Yo no la apoyo, pero digamos, si fuera 70% de voto, podrías tener a alguien que te diga, vengo a traerte ese orden que te prometo autoritariamente, y lo que hay más bien es esta especie de arreglo precario, ¿no? Donde tú dices que las cosas se siguen degradando, ¿no? Ni para allá. Y por la izquierda, lamentablemente, pues probablemente los que tengan más opción en este momento de ganar son los que puedan recoger ese voto de protesta, ese voto de malestar, que ya hemos visto también, se engarza muy bien con el libro de Portocarrero de Olear, viejas tradiciones grandilocuentes pero sin contenido, ¿no? Se trata de hacer una nueva redistribución que será más justa, es decir, oye, vas a destruir espacios de creación privada, empresa, ¿qué es tu idea de progreso si es que tienes esta idea de parasitar el Estado? Finalmente es rentismo, finalmente es lo mismo. Entonces, tienes esos polos y es importante, creo, ojalá, que la sensatez prime en el sentido de hay diferencias políticas básicas, pero necesitamos actores políticos que rompan estas polarizaciones y vean más hacia el En mediano realidad se plazo. necesitan otros actores políticos, porque estos no. Eh, No, esto yo creo Eso me que queda estos claro, no, ¿no? yo creo que no, ojo, pero de nuevo, ¿no? Parte de la democracia es que tendremos que lidiar con esos actores políticos si es que siguen ganando votos, ¿no? Ese es el desafío, ¿no? Si yo me paro desde el mundo tecnocrático de derecha o el mundo progresista técnico y digo, qué bruta es la gente, no están tomando las mejores decisiones, A eh, ver, estoy la gente seguro. vota mal en teoría porque la oferta electoral también es malísima. O sea, No, digamos, y también, no, también puede haber que haya una mejor oferta electoral y la gente siga votando mal, ¿no? El día de mañana también es posible, sí. hay un tema que agarre a la gente, la criminalidad, y ese discurso venga empacado con, imagínate, un discurso de derecha en lo Bukele, criminal, pero empacado con un rollo de izquierda en lo distributivo, pues ya puede ser poderoso, ¿no? O sea, puede llegar
a una situación. Pero también lo que es importante decir es que esta continuidad es también muy dañosa. O sea, solemos decir, ¿no? Estamos generando un mundo donde puede llegar algo autoritario. Yo digo, también estamos generando un mundo donde esto se puede quedar 5 años más. Y 5 años más de esto ya pues incrementa todos los malestares que estamos viendo, ¿no? Entonces, creo que la receta o la implicancia es, hay que generar buenas oportunidades electorales, pero también ser conscientes que quiera pelear esos votos y hablarle a esas necesidades de esas personas que si no van a seguir optando por la opción grandilocuente, pero sin contenido real, ¿no? Vimos lo que es un Pedro Castillo, de nuevo, ¿no? Mucha grandilocuencia en lo que iba a hacer y en realidad llegar a regalar el gobierno a los amigos, este, y mucha gente que lo aceptó sin problema, ¿no? Entonces, y por el otro lado, conocemos de sobra lo que puede ser un fujimorismo, este, con sus miradas macartistas y creyendo que, como en la elección pasada, que lo de abajo se resuelve con bonos y cosas, ¿no? Y de nuevo, imagínate cómo sería ese gobierno para el país si es que actuase de esa manera, ¿no? Entonces, creo que efectivamente hay que construir representación política diferente, creo que tenemos nombres, personas que tienen que unirse, juntarse y comenzar a actuar, pero no olvidemos que esto es una pelea democrática, ¿no? Y que no basta con decir, puf, qué feas las otras opciones, sino que toca convencer a esos votantes de que puedes ofrecer algo diferente, y eso creo que es la parte más perversa de todo esto, ¿no? Se ha llegado ya a construir la idea de que quien hace una consultoría para el Estado es igual de corrupto que el que tiene llamadas con los hermanitos, ¿no? No estoy diciendo que eso llegue a todo el mundo, yo creo que hay mucha gente que no se come ese cuento, pero ya estamos en un mundo de ese tipo, ¿no? Que te puedan decir, si apoyas a determinadas reformas, debe ser porque estás recibiendo plata por eso, ¿no? Entonces, esa idea yo creo que hace muy difícil recuperar confianza en un país que en términos comparados tiene altísima desconfianza, ¿no? Creo que ese es el reto. Yo no creo que el reto sea ahorita hacer reformas políticas. A veces ya me vienen eso como excusas para no hacer nada, ¿no? Vamos a hacer una reforma, ¿no? Por supuesto, algo habrá que hacer, pero creo que el principal reto es que se armen espacios de representación que puedan llegar, ya no te digo a hacer esas reformas que pide la OECD, pero a detener por lo menos la degradación y que podamos tener gobernantes que, mal que bien, cuando te digan estamos haciendo un esfuerzo para solucionar esto, sea creíble. Y no centrados en su supervivencia nada más. Eduardo Darlián ha estado con nosotros. Muchas gracias, Eduardo, por tus reflexiones. Estoy seguro que Gracias, quienes gracias. la No, gracias a escuchen ustedes. la va a saber apreciar. Amigos de la República, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.